Buenas tardes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Vamos a comenzar un estudio más, un lunes más, que Dios nos ha regalado justamente para profundizar en su palabra, para, para poder comprender su voluntad, para comprender muchas veces, intentar comprender el pensamiento de Dios. Eso es una tarea muy difícil. Se nos puede pasar la vida intentando con nuestra mente finita entender a un Dios infinito. Lo que sí sabemos que es cierto es que la voluntad de Dios es buena, perfecta, agradable y siempre tiene planes de bien para nuestras vidas. Por lo tanto, jamás debemos dudar que lo que Dios puede hacer a través de las distintas circunstancias, de las bendiciones, de las alegrías, de las tristezas, de las lágrimas, de las enfermedades y las distintas situaciones. Sabemos que siempre Dios va a sacar algo bueno para nuestras vidas, ya sea una lección, ya sea una enseñanza, exhortación, guía. Pero todo, cuando está en la mano del Señor, siempre es para bien. Eso no debemos dudarlo. Hoy continuamos ya y vamos a dar el último estudio del profeta Amós. Hasta acá hemos visto cómo Dios lo ha utilizado a un humilde pastor de Tecoa. Y vemos cómo Dios aquí nos da una gran lección, en donde muchas veces pensamos en que para poder obrar hay que ser personas altamente capacitadas, que podamos mostrar evidencias físicas de nuestro conocimiento y de nuestro alcance, de sabiduría. Pero vemos que Dios ve en Amós un corazón humilde, un corazón dispuesto. Combinación perfecta para que Dios pudiera enviar un mensaje al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y Amós era un hombre utilizado por Dios. ¿Para qué? Para llevar un mensaje de arrepentimiento, para llevar advertencias, para llevar un mensaje que está guiado por el amor de Dios por su pueblo. Aquí veremos unas visiones que tiene Amós, y detrás de todo siempre vemos que Dios obra siempre desde la misericordia. Nunca ha actuado sin mandar advertencias, sin mandar señales, sin indicar y sin dar la oportunidad de arrepentimiento. Mismas oportunidades que tenemos nosotros hoy en día, misma forma de actuar, porque Dios es uno solo. Muchas veces lo que sucede es que, al igual que el pueblo de Israel, quizás no entendemos las señales, no sabemos discernir la voz del Señor, no sabemos comprender los tiempos, y eso es lo que muchas veces nos lleva a equivocarnos en gran manera. Así que, para dar comienzo, le invito que en la comodidad del lugar donde esté pueda cerrar sus ojos un instante y me acompañe en oración para presentarnos, para que Dios nos guíe en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios, vamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos has bendecido con tu palabra, Señor, con tu presencia. Has hablado en nuestras vidas, Señor. Hemos pasado recién una semana, Señor, de celebración del Pentecostés, Señor, de aniversario de la iglesia, Dios. Pero vemos que cada día es una nueva oportunidad, Señor, para seguir relacionándonos contigo. Es por eso que te pedimos que tu bendición esté con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe mi vida, Señor. Que todas las palabras que pueda decir sea completamente dirigida por ti, Señor. Y que no haya pensamiento humano, Señor. Que no haya algo que pueda distorsionar, Señor, el verdadero mensaje que tú tienes para nosotros. De la misma manera yo te pido que tú seas obrando en la vida de mis hermanos, Señor, que estamos unidos a través de esta aplicación, para que nuestros oídos, nuestra mente y todo pueda estar atento a escuchar tu voz, a escuchar tu consejo, y que tu Espíritu Santo en esta noche nos hable tal como tú lo has hecho siempre, Dios. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Entonces, es así como hemos llegado hasta el capítulo 7. Y fíjense que en este capítulo vamos a ver 3 visiones. Vamos a analizar, ¿cierto?, un poquito en detalle qué es lo que dice Amós, qué hay detrás de ella y qué es lo que Dios quiere decir a través de ella. Pero esta sección final es un poco difícil y no es lo relevante, pero lo quiero mencionar porque no tenemos claridad si, por ejemplo, estas visiones vienen después de todos los mensajes anteriores de Amós, o estas visiones fueron las que motivaron al ministerio de Amós para cumplir, cierto, la voluntad del Señor. Lo que sí es cierto es que Amós ve las cosas simples, un mensaje de parte del Señor, en las cosas cotidianas. Lo que debemos estar atentos a poder, a través de esta lectura, es a comprender de que Dios muchas veces se mueve de esta manera. Y ahí vamos a ir, cierto, desglosando ciertos temas. Pero esta última sección del capítulo 7, 8 y 9, fíjense que podría decirse que es como una última llamada, una última oportunidad. Es como cuando uno está en un aeropuerto y hacen el último llamado para embarcar, cierto, a un vuelo. Pero fíjense que si hay una persona que está distraída, comprando en la tienda souvenir, mirando su celular, tomando café, diciendo, todavía hay tiempo, no va a salir sin mí, es entonces cuando, por ejemplo, la puerta del avión se cierra y despega. Entonces, la persona se queda, pierde el vuelo, que en este caso podría ser el vuelo de la salvación. Y lo pierde no porque no fue invitado, sino porque simplemente ignoró las oportunidades que Dios estaba dando. Asimismo fue la experiencia de Israel con Dios. Había sido llamado, hasta acá había sido advertido, Dios había enviado profetas, vamos a ver que Dios también había enviado plagas, escasez, y aún así no se volvieron a Él. Por eso un versículo, por ejemplo, del capítulo 7 dice así: ya basta, el tiempo se ha acabado, el juicio viene. Qué importante, mis queridos hermanos, es poder estar atentos a la voluntad de Dios, a poder entender, como les decía, los tiempos, a comprender lo que Dios quiere decir. Así que, sin mayor preámbulo, vamos a leer el versículo del 1 al 3 del capítulo 7. Lo voy a leer en la versión NBI para poder tener una mayor comprensión en la lectura de lo que dice este pasaje. Dice así: esto es lo que el Señor y Dios me mostró. Empezaba a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey, y vi al Señor preparando enjambres de langostas. Cuando las langostas acababan con la hierba de la tierra, exclamé: Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo: esto no va a suceder. Langostas. Fíjese que Amós ocupa una visión. Esta primera visión que Amós tiene va en la línea, por ejemplo, y menciona langostas. Y fíjese que no era algo que el pueblo no haya visto, no es algo que anteriormente no haya tenido el pueblo, ¿cierto?, en su momento, y lo ve de la forma de las cosas diarias. Entonces tiene esta visión, Amós, en donde ve a Dios preparando un enjambre de langostas. Y al ver esto, implica que Dios le capacitó de una manera a él como profeta para ver algo
que la persona común no puede ver. Porque en eso rutinario, en eso que el pueblo había vivido, por ejemplo, al ver langostas, Amós ve que puede venir un peligro inminente al pueblo. ¿Y qué pasaría si llegaban las langostas? Sobre todo, esto sería un desastre para los campesinos, aquellos quienes han vivido y viven justamente de las cosechas. Porque sucede que la imagen que nos regalamos dice que ellos entregan, ¿cierto?, los tributos al rey, y después de eso vendría una plaga de langostas. ¿Qué es lo que provocaría en el pueblo eso? Provocaría que justamente su sustento, su negocio, con lo que ellos tendrían que pagar justamente todo el trabajo previo, ya no lo tendrían. Ya no tendrían el producto que iban a comercializar, ya no tendrían, ¿cierto?, las reservas para los tiempos de invierno. Entonces esto generaba un desastre. ¿Por qué? Porque las personas que principalmente trabajaban justamente de esto, y el comercio se movía principalmente de esto, quedaban completamente de brazos cruzados. Entonces, eso es lo primero que Dios le da a Amós. Le da una iluminación a su vista, a ver qué es lo que podía venir y de dónde venir. Recordemos que el pueblo estaba confiado, completamente confiado. Ellos miraban a su alrededor, ellos veían que ellos sí reconocían, por ejemplo, la grandeza que había hecho Dios, ¿cierto?, con los antepasados, cómo lo había librado, y eso los hacía confiarse en que ellos estaban bien. Hemos visto en los capítulos anteriores que el pueblo le daba, de cierta manera, no tenía temor a Dios. ¿Por qué? Porque en su corazón ya había idolatrías, habían mezclado justamente prácticas paganas, justamente de cierta manera ocultándose detrás de un culto religioso al Señor, introducían todas estas prácticas paganas que Dios no le había dado. Entonces el pueblo estaba confundido, el pueblo estaba en pos de su propia voluntad, y aún así creían que lo estaban haciendo bien. Entonces ahí en donde Dios le regala justamente esta visión, y Amós la entrega. Los insectos destrozarían todo, comerían todo a su paso y simplemente quedarían sin nada los campesinos. Sin embargo, aquí vemos un hecho. Vemos que Amós intercede en oración y pide por su pueblo. Le dice: Señor mi Dios, te ruego que perdones a Jacob. ¿Cómo va a sobrevivir si es tan pequeño? Los aires de grandeza del pueblo eran propios de su humanidad, porque recordemos que Amós le está hablando a un pueblo que estaba prosperando económicamente, pero que moralmente estaba desvirtuado, que el corazón se había alejado de Dios. Entonces la grandeza que pensaba que tenía el pueblo como nación era algo humano. Sin embargo, un hombre de Dios, cuando observa este tipo de situaciones, se da cuenta que no somos nada delante del Señor. Y eso es lo primero que reconoce Amós en su oración, en su intercesión. Entonces, cuando hay un corazón que comprende quién es Dios, qué lugar ocupa y quiénes somos nosotros y qué lugar tenemos, mis queridos hermanos, cuando está esa combinación de entender y se ora justamente creyendo, con fe, es donde el Señor obra muchas veces en pos de lo que se le puede estar indicando. Y en esta ocasión, la intercesión de Amós surge efecto. ¿Por qué? Porque el Señor le dice: esto no va a suceder. Qué importante y qué tremendo
es el principio, ya que nos regala estos primeros 3 versículos, en donde nos demuestran que la intercesión es poderosa cuando se ora con fe y se cree en el corazón. Y eso es lo que nos llama muchas veces en este momento el Señor a interceder con fe, a interceder creyendo en el Señor, en sus palabras, en sus promesas. Los tiempos tan complejos, tan difíciles, mis queridos hermanos, y yo no sé si ustedes lo ven de esa manera. La vida hoy día parece que pasara prácticamente más rápido, cada vez hay más desastres. Lo que está sucediendo en Medio Oriente es tremendo, pero sin embargo, una vida de oración y de creer puede mover el corazón del Señor. Y es esa la invitación que nos hacen estos primeros 3 versículos. Vamos a leer ahora los versículos del 4 al 6, que dice así: esto es lo que el Señor y Dios me mostró. Vi al Señor y Dios llamar a juicio con un fuego que devora el gran abismo y consumía los campos. Y exclamé: detente, Señor mi Dios, te lo ruego. ¿Cómo sobrevivirá Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor se compadeció y dijo: esto tampoco va a suceder. Ahora vemos que la visión de Amós va por un desastre natural que sería el fuego. Todas las personas, por ejemplo, en aquel entonces ya habían visto el fuego, pero de uso rutinario, para distintas cosas. Pero lo que Amós ve en el fuego, no sabemos exactamente cuándo y cómo, pero sin embargo podría perfectamente haber estado viendo una llamarada de algo y en donde pudo haber visto justamente esta visión. Y el fuego, mis queridos hermanos, como un incendio forestal, algo que arrasa, vemos que no deja nada a su paso. No perdona nada, no perdona a nadie. Las tierras que son consumidas por fuego luego muchas veces no se pueden volver a habitar. Entonces el desastre que se vendría para el pueblo y el juicio del Señor era inminente. Y era total. No iba a sobrevivir nada. Vemos que el fuego muchas veces está como parte de purificación dentro de los escritos, pero también lo vemos como este fuego consumidor, señal de juicio del Señor. Y eso era lo que le iba a suceder al pueblo. Entonces, por un lado, ya podríamos ver justamente que los campesinos iban a sufrir justamente pérdidas materiales y económicas. Y aquí vemos que pueden haber pérdidas de todo tipo, humanas, recursos, lugares de habitación, tierras que jamás se podrían volver a ocupar. El juicio del Señor era inminente para el pueblo. Y ahora vamos a leer del versículo del 7 al 9, que dice: esto es lo que me mostró. El Señor estaba de pies junto a un muro construido a plomo y tenía una cuerda de plomada en la mano. Y el Señor me preguntó: ¿qué ves, Amós? Una cuerda de plomada, respondí. Entonces el Señor dijo: mira, voy a tirar la plomada en medio de mi pueblo, Israel, y no volveré a perdonarlo. Los altares paganos de Isaac serán destruidos y quedarán en ruinas los santuarios de Israel, y me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Esta visión nos lleva un poco justamente a comprender que la gente no se ha vuelto a pesar de las circunstancias difíciles. Vemos hasta acá, ¿cierto?, que pueden pasar distintas circunstancias. Dios puede enviar distintas señales, puede comenzar justamente a emitir juicios, pero aún así el pueblo estaba duro de corazón. Y vemos que Amós intervino
en las primeras dos visiones, donde dice: Israel es tan pequeño. Y ahora el Señor le dice: pero fíjate, los voy a medir. Porque una plomada se ocupa, ¿cierto?, en construcciones para justamente ver y tomar algún ángulo, ver ciertas medidas. Pero la plomada es exacta. De donde se coloque hasta donde llegue, es exacta, es recta. No hace una curva. Y es eso lo que hace el Señor. ¿Por qué? Porque la forma en que lo está midiendo es con la palabra de Dios. Dios coloca su palabra en medio y mira al pueblo. Porque Él es el gran yo soy. Él es el dueño de este pueblo. Él es el que los ha cuidado, los ha alimentado, le ha dado los recursos. Y sin embargo, observa a través de esta medida, si Dios coloca su palabra en medio, observa que el corazón del pueblo está inclinado, pero no hacia Él, sino a lo contrario. Recordemos que este pueblo estaba teniendo prosperidad, pero sin embargo también estaba siendo injusto con su propia hermandad, por así llamarlo. Estaba siendo usurero con sus pares. Modificaban las balanzas. Le subían el precio aquí al pan. Finalmente, ¿quiénes estaban sufriendo? Los más pobres. Mientras algunos se hacían más ricos, lo estaban haciendo a costa del sacrificio de las personas que estaban más vulnerables y en la pobreza. Ese era el pueblo del Señor. Ese era el pueblo al cual Dios había librado, que no era para eso. No era para eso, pero el pueblo había llegado a través de su propia conducta a ese punto. Entonces Dios, cuando los mide a través, por ejemplo, de los mandamientos, mis queridos hermanos, Dios podía haber ocupado esta medida y esto ve cuánto lejos estaba el corazón del pueblo en relación a Él. Dios no puede tolerar la injusticia y por lo tanto se ve en la obligación de tener que hacer algo. Y es por eso que empieza a mandar estos mensajes al pueblo, el cual no los quería aceptar, no quería comprender, y muy por lejos no entendieron lo que Dios le estaba diciendo. Y por lo tanto Él se siente con la responsabilidad de corregir esta situación. Por eso va a destruir los altares de Isaac y todo lo que menciona en el versículo 9, donde dice: los altares paganos de Isaac serán destruidos, quedarán en ruinas los santuarios de Israel, y me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. Y ahí está indicando justamente lo que se vendría sobre el rey. Pero ahora fíjese, vamos a leer la sección del versículo 10 al 17. ¿Cuál fue la respuesta? Por ejemplo, en este caso, de un sacerdote, una persona líder, una persona que tenía la responsabilidad de mantener al pueblo, guiado por la palabra de Dios. Tenía la responsabilidad de enseñar las escrituras. Tenía la responsabilidad de que el pueblo buscara por sobre todas las cosas a Dios. Y fíjese cuál fue, en este caso, la respuesta. Versículo 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel: Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. La tierra no puede soportar sus palabras, porque anda diciendo: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado cautivo lejos de la tierra. Entonces Amasías dijo a Amós: vete de aquí, vidente. Si quieres ganarte el pan profetizando, vete a la tierra de Judá. No vuelvas a profetizar en Betel, porque este es el santuario del rey, es el templo del reino. Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy pastor y cultivo higo silvestre. Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar
a mi pueblo Israel. Así que oye la palabra de tu Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra los descendientes de Isaac. Por eso, así dice el Señor, tu esposa se prostituirá en la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada. Tu tierra será medida y repartida. Tú mismo morirás en un país pagano e Israel será llevado cautivo lejos de tu tierra. Cuando el mensaje de Dios es confrontacional y trae una verdad, la tendencia de la humanidad es a rechazarlo. Es a rechazarlo. A decir de que eso no viene de parte del Señor. Y el sacerdote acá, Amasías, lo que le está diciendo a Amós, le está diciendo, incluso lo llama, le quiere bajar el perfil, le quiere de una forma burlesca, de hecho ni siquiera le dice profeta, le dice vete de aquí vidente, como una forma de faltarle el respeto, de desacreditar sus palabras. Pero sin embargo Amós, firme en la palabra de Dios, con la convicción a lo que Dios lo había levantado, él entrega este mensaje y no solamente indica todo lo que iba a suceder al pueblo, sino que además le dice que Amasías, él y su familia, también sufrirían las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios, las leyes de Dios. Iban a sufrir las consecuencias de no volver su corazón a Dios. Sufriría las consecuencias el no examinar su actuar, su pensamiento. Sufriría las consecuencias por no preguntarle a Dios si estaban actuando bien o estaban actuando mal. Y muchas veces vemos esto, mis queridos hermanos, que la palabra de Dios es rechazada. Y en este tiempo también muchos no quieren escuchar la verdad. Muchos cierran la puerta a esta tremenda oportunidad que regala el Señor. Pero sin embargo, el trabajo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es simplemente estar convencido que el mensaje de Dios jamás vuelve vacío. Sin embargo, uno debe cumplir con la voluntad del Señor. Como lo hemos visto hasta acá, los resultados dependerán de qué es lo que suceda. La tarea del cristiano es entregar el mensaje bíblicamente, rectamente y guiado por el Espíritu Santo. Vamos a leer el versículo del 1 al 3 del capítulo 8. Dice así: esto es lo que el Señor y Dios me mostró, una canasta de fruta madura, y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una canasta de fruta madura, respondí. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el tiempo de que Israel caiga como fruta madura y no volveré a perdonarlo. En aquel día, afirma el Señor y Dios, las canciones del palacio se volverán lamentos, muchos serán los cadáveres tirados por todas partes. Silencio. Ahora, Amós. Si se han dado cuenta, lo que le decía al principio del estudio era de que Amós ocupa justamente todas estas ilustraciones que son cotidianas, son de la vida diaria, son cosas en las que Amós observa y ve cómo el Señor le habla. Eso lo hace hoy día en nuestras vidas el Espíritu Santo. Muchas veces buscamos respuestas en las grandes cosas. Buscamos justamente respuestas quizás en una ilustración, prácticamente que los cielos se abran y de ahí venga una voz tronadora. Pero muchas veces Dios ocupa circunstancias cotidianas, mis queridos hermanos, para poder hablarnos. Por eso es tan importante estar atento a todo, porque en medio de eso es donde el Señor se muestra. Y fíjense, el mensaje que hay detrás de algo natural. Una fruta madura, cuando
cae, por ejemplo, desde un árbol, pierde su conexión vital. Ya esa fruta ya no va a seguir recibiendo recursos naturales. Y si no es consumida, sufrirá en la tierra pudrición y volverá de donde salió. Eso es lo que le estaba pasando al pueblo. El pueblo se había desconectado de Dios. Ya no tendría sus recursos vitales. Ya se había roto la conexión con Dios. ¿Y qué dice el Señor sobre eso? No lo voy a perdonar. No volveré a perdonarlo. Entonces, qué importante es poder estar constantemente conectado con el Señor, escuchando su palabra, siendo dirigidos por Él, porque así como Dios obra bajo su voluntad y en su inmensidad, como amo y Señor de todas las cosas, Él también tiene la autoridad para poder retraer su protección, para poder simplemente retirarse. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué sucede en la vida? Mis queridos hermanos, no hay nada más que la perdición. En este caso, bajo esta visión, es la pudrición lo que nos muestra la visión de la fruta madura. Por lo tanto, las advertencias hay que tomarlas en cuenta. Cuando el Señor nos pide corregir algo, no es porque sí, mis queridos hermanos, no es porque como muchos lo toman como que es un castigo del Señor, de que Dios es un Dios malo, de que simplemente todo es una crítica, que alguien no tiene vida propia. Pero cuando vemos y examinamos la palabra en cómo Dios piensa, obra, se mueve, vemos que está nuestra vida espiritual cuidada, está nuestro bienestar en sus manos, los recursos, está todo. Siempre va hacia el bien. Pero una vida alejada de Dios no lleva a nada bueno. Vamos a leer desde el versículo 4 al 6. Dice: oigan esto, los que pisotean a los necesitados y exterminan a los pobres de la tierra. Ustedes dicen: ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender grano, o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo? Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del grano, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Esta parte del mensaje nuevamente Amós refuerza la injusticia social que estaba viviendo, cómo algunos se aprovechaban de otros, abusaban de los desvalidos, compraban a precios que no eran justos. Y ese nunca fue lo que Dios quería para su pueblo. Entonces, el pueblo no comprendió que cuando adoptaban estas prácticas, porque por ejemplo, en las naciones de alrededor, esto quizás sucedía, y desde ahí lo tomaron. Podía suceder en los mercados, ¿cierto?, de alrededor. Pero en el pueblo de Dios esto no puede suceder, porque Dios es un Dios justo. Dios por eso dio los mandamientos. Por eso siempre fue mostrando cuál era la conducta moral del pueblo. Entonces, todas estas prácticas que deshonran al Señor no deben estar en medio de su pueblo. Y recordemos que hoy día su pueblo somos nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener estos puntos en consideración. Nosotros tenemos que ser personas justas, honestas, honradas. Y si vemos justamente que están pasando estas cosas, no podemos ser parte
de ganancias deshonestas, porque eso no agrada al Señor. No agrada al Señor cuando no somos justos. No agrada al Señor que, por ejemplo, yo ponga en venta algo y porque una persona me lo pregunta tiene un valor X y porque viene otra no le aumento el valor y... No, hermano. En los negocios de Dios son justos y así debe ser. Y esto porque si no trae consecuencias, y esto fue lo que le pasó al pueblo. Por eso Dios había dicho en los versículos de más arriba que cuando viniera el juicio del Señor, toda la alegría, toda la algarabía que había, todo lo que aquellos se jactaban así, no, hizo un buen negocio, todos los que llaman que son astutos para los negocios, me quedé, hermano, Dios lo observa, Dios observa todo. Y Dios, como es un Dios justo y pone las cosas en regla, Él dice: volveré toda esta alegría que tienen momentánea, el luto. Esto será un funeral. Ya no habrán risas, habrá lloro. Ya no habrán canciones de alegría, habrán canciones de luto. Por lo tanto, por eso es tanta la importancia y la urgencia en este tiempo de ser un pueblo justo delante de los ojos del Señor. Versículo del 7 al 10. Dice así: nuevamente, convertiré en luto sus fiestas religiosas y en canto fúnebre todas sus canciones. Los vestiré de luto, afeitaré su cabeza. Será como si lloraran la muerte de un hijo único y terminaran en el día de amargura. Y en el versículo 7, había leído el 10, perdón. El versículo 7 dice: jamás olvidaré nada de lo que han hecho. Y con todo esto, ¿no temblará la tierra? ¿No se enlutarán sus habitantes? Subirá la tierra entera como el Nilo, se agitará y bajará como el río de Egipto. En aquel día afirma el Señor y Dios: haré que el sol se ponga a mediodía y que en pleno día la tierra se oscurezca. Ahora, en esta nueva profecía, Dios habla justamente ahora de un terremoto. Un terremoto, ¿cierto? Habla de agitar la tierra, cosa que ellos no habían visto en un mega terremoto. Y sus habitantes se enlutarán, las pérdidas iban a ser grandes. Pero el Señor, que estaba mostrando a través de todo esto, de todos estos fenómenos naturales y cosas sencillas de la vida, que Él tiene el poder de todo. Él tiene el control absoluto para hacer como Él estime. No solamente habla, ¿cierto?, de un terremoto, sino que también habla, por ejemplo, en este caso podríamos hablar que sería un eclipse, cuando habla de que en pleno día la tierra se oscurecerá. Qué tremendo, porque Dios está mostrando toda su autoridad completa ante el pueblo, y aún así siguen endureciendo su corazón y siguen sin entender quién es Dios. Por lo tanto, todas estas señales vendrían sobre ellos en aquel tiempo, y serían días difíciles, muy difíciles para el pueblo. ¿Por qué? Porque al no entender, ellos simplemente seguían creyendo que Dios era un Dios benévolo, un Dios simplemente de misericordia, un Dios que según ellos lo estaba respaldando, porque como estaban teniendo prosperidad, pensaban de que bien Dios no iba a estar atento a estos pequeños detalles que ellos hacían, a estas injusticias que cometían muy pocas, de modificar las balanzas, de aprovecharse, de oprimir gente. Entonces pensaban de que Dios no iba a estar atento. Sin embargo, el Señor, sin duda alguna, estaba muy al pendiente de lo que estaba sucediendo en el pueblo. Por eso puede ocupar hasta las catástrofes naturales para poder
enviar un mensaje de advertencia y de autoridad. Vamos a leer del versículo 11 al 14. Dice así: vienen días, afirma el Señor Dios, en que enviaré hambre al país, y no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente vagará sin rumbo de mar a mar, andarán errantes del norte al este buscando la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes, y caerán para no levantarse jamás los que juran por la culpa de Samaria, los que dicen: tan cierto como tú, oh Dios, vive, oh Dan, tan cierto como que tú, Dios, vive, Berseba. Vendrían tiempos de hambruna. ¿Pero qué hambruna? Vendrían tiempos en que ya no se escucharía la palabra de Dios. Vendrían tiempos en que ya no habría mensaje. Cuando llegara ese tiempo, muchos desearían escuchar la palabra del Señor, pero ya no estaría disponible. ¿Qué escenario más catastrófico, mis queridos hermanos? Porque aquí Dios nos demuestra de que podemos tener alimentos, que podemos tener un hogar. El pueblo de Israel, algunos tenían, ¿cierto?, sus casas de verano también. Aquí había gente muy poderosa en cuanto al poder económico. Algunos podían ocupar sus influencias incluso en los tribunales para omitir juicios a su favor y seguir cometiendo sus injusticias. Pero volviendo a lo básico, podemos tener quizás lo esencial para vivir, pero si no hay palabra de Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos, no hay nada que pueda llenar ese vacío. Puede intentar de vivir una vida sin Dios. Probablemente pueda que hasta le vaya bien. A lo mejor va a sentir de que con su propio esfuerzo le está yendo bien, que está prosperando, que está teniendo recursos, que está siendo una persona exitosa. Pero si no hay palabra de Dios en su vida, de nada sirve. Porque cuando venga el Señor, nada de eso le salvará. Y es esa la advertencia que está haciendo el Señor. Dice que cuando ya no se escuche su palabra, habrá personas que vagarán sin rumbo, de mar a mar. Cuando nos da esta ilustración, nos muestra que va a haber un esfuerzo. Van a haber personas que se van a esforzar por buscar la palabra del Señor y ya no estará disponible. Es un escenario desolador. Porque nos habla, por ejemplo, también de las jóvenes hermosas, los jóvenes fuertes. Aquí nos muestra un poco de un sinónimo de la vitalidad, del esfuerzo, de que pueden tener las mejores condiciones físicas, pero desmayarán, porque ya no estará el Señor en medio de ellos. Y esta advertencia, además de todo lo anterior que tiene que ver ya, ¿cierto?, con condiciones climáticas, con terremotos, con cosas rutinarias, viene siendo una de las más fuertes, porque ya es un escenario que nos coloca en el abismo mismo. Y hoy día nosotros tenemos la oportunidad de que aún tenemos la palabra de Dios, de que Dios nos ha llamado justamente de muerte a vida, de que tenemos el privilegio de gozar de su presencia, de que su Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Por lo tanto, no despreciemos lo que Dios nos ha entregado, sino que muy por el contrario, afirmemos nuestra fe en Dios y llevemos este mensaje maravilloso a las demás personas que no le conocen, porque vendrá ese tiempo en que un día ya no se escuchará más la palabra del Señor. Aprovechemos ahora que todavía el vuelo no ha salido de la salvación, que todavía está esperando que se suba más gente. Y ese es un tremendo desafío que nosotros podemos tener
en este tiempo como cristianos. Vamos a leer el capítulo 9. Del 1 hasta el 10. Dice así: vi al Señor de pie junto al altar y él dijo: golpea los capiteles de las columnas para que se estremezcan los umbrales y caigan en pedazos sobre sus cabezas. A los que queden los mataré a espada y ni uno solo escapará. Ninguno saldrá con vida. Aunque caben hasta las profundidades del abismo, de allí los sacará mi mano, y aunque suban hasta el cielo, de allí los derribaré. Aunque se oculten en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los atraparé. Aunque de mí se escondan en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al destierro cautivos por sus enemigos, allí ordenaré que los mate a espada. Para mal y no para bien fijaré mis ojos en ellos. El Señor de los ejércitos toca la tierra y ella se desmorona. Sube y baja la tierra como las aguas del Nilo, el río de Egipto, y se enlutan todos los que en ella viven. Dios construye su excelso palacio en el cielo y pone su cimiento en la tierra. Llama las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. Israel, ¿acaso ustedes no son para mí como cusitas? ¿Acaso no saqué de Egipto a Israel, de Creta a los filisteos y de Kir a los arameos? Afirma el Señor. Por eso los ojos del Señor y Dios están sobre este reino pecador. Borraré de la faz de la tierra a los descendientes de Jacob, aunque no del todo, afirma el Señor. Daré la orden de sacudir al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se sacude el trigo de una zaranda, sin que caiga trigo ni un solo grano. Morirán a filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen: no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. Qué tremendo. ¿Qué mayor podría agregar alguna interpretación a lo que dice el Señor? Dice que sobre el juicio llegará al lugar más alto, al lugar más bajo, al lugar más lejos, al lugar más cercano. No hay dónde ocultarse del juicio del Señor. Es un mensaje lapidario, porque donde estén en la tierra, estén cautivos, donde sea, se llegará el juicio del Señor. Es inminente el poder del Señor. Hay un versículo que me marcó mucho donde dice: mis ojos fijaré no para bien, sino para mal. Mis queridos hermanos, muchos insisten en provocar a Dios, pero es el camino equivocado. Es un camino errado el provocar a Dios, el pensar como pensaba el pueblo de Israel. No, a mí no me pasará. No, si el juicio del Señor no me alcanzará. No, si el Señor no pasa nada. No es tiempo, hermanos, de jugar con Dios. No es tiempo. Es tiempo de estar alineados con Dios. Y es por eso quizás que esta semana pentecostal fue en donde nosotros recibimos directrices, mensajes de qué es lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hermanos, tomemos ese mensaje y esa mano que nos está dando Dios. Pero no caigamos en lo que cayó el pueblo de Israel. Tener que sufrir estas consecuencias por su desobediencia y la dureza de su corazón. Hasta acá, un mensaje completamente lapidario. Podríamos decir que el Señor hasta acá actúa con frialdad, que actúa de una manera prácticamente simplemente motivado por sentimientos que no son el amor. Entonces usted me podría preguntar por qué yo les decía de que Dios se guía por el amor. Porque fíjense que aún en medio de este túnel oscuro, aún en medio de estas circunstancias que parecen que no
no puede haber escapatoria. Al medio de esos momentos en que no vemos ninguna otra alternativa, aún en medio de eso, Dios aún se mueve en misericordia. Y al final de este túnel aparece una luz. Al final de este túnel aparece la esperanza. Aparece una salida. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Dice del versículo 11 en adelante, y con esto vamos a ir terminando: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas, y la reconstruiré tal como era en días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, afirma el Señor, que hará estas cosas. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará el segador, y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos, beberán su vino, cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado de la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. En medio del juicio, en medio de las advertencias, en medio de las señales que Dios había enviado, Él promete restaurar a su pueblo. Nuevamente una alternativa, nuevamente la misericordia, nuevamente nos muestran la real intención del Señor, que no es emitir un juicio de inmediato, sino que nos brinda siempre una oportunidad de arrepentimiento. A nosotros que le hemos conocido y que seguimos fallando, y a aquellos que no le conocen, para que le puedan conocer. Dios siempre, siempre obra en amor y misericordia. Pero no olvidemos, mis queridos hermanos, que algún día eso se acabará. Entonces no esperemos aquel entonces para entregar nuestras vidas a Cristo y para arrepentirnos realmente de corazón, de vivir este proceso de transformación constante y de crecimiento que Dios quiere para nuestras vidas. Pero me quedo con las palabras que le mencionaba: no juguemos con Dios. No juguemos con Dios. No es tiempo. El tiempo se ha acabado. El vuelo está a punto de partir. No perdamos nuestro boleto. Algunas aplicaciones, mis queridos hermanos, fíjense que las lecciones de la vida diaria, los hechos cotidianos nos enseñan grandes lecciones espirituales. Y no solamente espirituales, sino que también morales. Hemos de tener cuidado de no sacar algunas conclusiones indebidas. De todo lo que hemos leído también podemos ver que el verdadero líder intercede por su pueblo. Intercede para que el pueblo reconozca su pecado y para que pueda justamente arrepentirse y nuevamente estar en comunión con el Señor. Tengamos en consideración que Dios no tolera la inclinación moral. Debemos vivir una vida recta, una vida justa, bajo los preceptos del Señor. Además, consideremos lo siguiente: el poder del hombre es muy poca cosa comparado al lado del poder de Dios. Fíjense que lo que acabamos de ver en estos escritos es ínfimamente más grande. Imagínense cuántos años atrás, mucho antes. Hoy día
nos asusta, por ejemplo, la bomba atómica y todo este tipo, todas estas armas nucleares. Pero el juicio del Señor y el poder de Dios es ínfimamente mucho más grande. Por lo tanto, el poder del hombre es nada al lado del Señor. Recordemos, y lo que le decía, que un día un creyente va a ser ciudadano del reino eterno del Señor. Y en ese lugar no habrá más llanto ni dolor. Estará la bendición del Señor. Nos gozaremos exaltando su nombre por la eternidad. Recordemos siempre estos puntos, mis queridos hermanos. Es así como hemos llegado al final de este estudio de Amós. Así que le invito a que pueda orar conmigo para entregar este estudio y darle la gracia a Dios por lo que Él nos ha permitido poder estudiar en esta tarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Señor, que en este tiempo tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Nos ilumine, Padre Celestial, para poder ver dónde pueden estar nuestros errores, Señor. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar, Dios? Padre amado, que tu palabra siempre sea el espejo con el que miremos nuestras vidas, Señor. Y que no lleguemos a estas actitudes que tenía este pueblo, Dios. Una actitud de dureza, una actitud que creían que nada le iba a suceder, que simplemente ellos tenían el control. Pero vemos en tu palabra que tú eres el gran yo soy, que tú tienes el poder de todo, Señor. Padre amado, pero aún en medio de las circunstancias que puedan estar sucediendo, tú nos sigues brindando una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad de estar a cuentas contigo, Señor, una oportunidad de poder vivir bajo tu protección, Dios. Padre amado, qué grandioso es lo que tú haces por nosotros. Qué cuidado, Señor, sin tener la necesidad. Aún así, tu amor y tu gracia se extienden hasta nosotros, y no solamente a los que estamos en esta conexión, sino también a todos aquellos que hoy se puedan arrepentir. Padre Celestial, que podamos ser un pueblo activo entregando este tremendo mensaje, Dios. Padre Celestial, pedimos tu bendición en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.